Así amaneció el entrevistado. Mala costumbre no decir te quiero a viva voz. Ya saben quién es ese. Alberto Plaza nos tenía acostumbrados a su música y ahora acostumbrados a sus definiciones. El que justifica la violencia como método de protesta debería entonces aceptar la violencia como método de respuesta. Lo dijo el 20 de octubre en su cuenta de Twitter Alberto Plaza, extraordinario cantante chileno a quien conocí en 1990 cuando lo trajo César Fará al Ecuador porque hizo popular una radio que era Concierto en FM acá y tuvimos la oportunidad de platicar muy brevemente. Un saludo cordial, Alberto. Entiendo que estás en Estados Unidos. El otro día te vi en una entrevista muy agradable con Camilo Egaña, pero el tema de ahora más bien es tratar de comprender tu declaración y ver cómo se aplica a la realidad que está viviendo Chile. El que justifica la violencia como método de protesta debería entonces aceptar la violencia como método de respuesta. Adelante. Hola, buenos días, Carlos, mucho gusto de saludarlos y un saludo inmenso a todo el Ecuador, país que llevo entrañablemente en el alma, ustedes lo saben muy bien. Bueno, ese tuit responde a una frase que yo estimo de sentido común. Si una persona le lanza una bomba Molotov a alguien, o si es que destruye el metro, si incendia una estación de metro o una farmacia, no debería esperar a cambio un cariño o no debería esperar a cambio una palabra de serenidad, porque se está produciendo un hecho demasiado violento. Entonces tiene que entender que va a recibir de vuelta, particularmente de las fuerzas de seguridad y de orden del país, una acción de fuerza que puede llegar a ser violenta. Cuando se trata de reprimir a alguien, por ejemplo, que va a disparar contra la vida y va a atentar contra la vida de otro ser humano, las fuerzas de seguridad y del orden que todos los países tienen van a reaccionar de manera violenta para reprimir ese acto. Entonces, la represión, cuando se habla de represión, no se puede descontextualizar, no se puede hablar de represión sin entender el contexto en que ella se aplica. Si es que estamos, por ejemplo, si hay un grupo humano, un grupo de gente que está marchando pacíficamente y es reprimida, bueno, eso es reprochable, por supuesto, eso no se puede hacer. Pero si hay un grupo de gente que está quemando el metro, la represión no solo es aconsejable, sino que es necesaria, porque puede morir gente. Es obligatoria. Entonces, además, legalmente es obligatoria, no solo potestativa de la fuerza pública, pero obligatoria también. Con esto, Alberto, hay algunos que han interpretado que primero estás justificando esa clase de represión para los actos violentos que acabas de aclarar, y segundo, que estás reclamando una actitud más dura de la fuerza pública que no ha sido lo suficiente. ¿Es correcta esa interpretación? Bueno, lo que estoy diciendo es que la represión procede y es necesaria cuando hay peligro claro, inminente, de que muera gente y que se está destruyendo el país. En ese contexto, la represión, la palabra represión puede ser negativa, porque es necesario reprimir un acto donde va a morir otra persona. Si entra, o sea, eso es natural, además que el Estado posee el monopolio de la fuerza, entregado ese monopolio por la voluntad del propio pueblo, a través de las distintas constituciones de los países. Entonces el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y está obligado a ejercerla cuando hay vandalismo, cuando hay saqueos, está obligado a reprimir. Ahora, por supuesto que no tiene que reprimir una marcha pacífica. Eso es un derecho que tiene la ciudadanía, siempre y cuando esa marcha pacífica no se transforme y no pase a una etapa de vandalismo. Está aclarado. Alberto, María Clara Triviño conduce conmigo este programa, he estado muy pendiente no solo de tu música, sino de tus definiciones, y se une a la entrevista con otras preguntas. Estamos conversando, muy buenos días, estamos conversando con Alberto Plaza cuando son las 7:30 de la mañana, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué lectura tienes tú como chileno y como chileno que ha vivido en Ecuador también, de la sociedad latinoamericana de estos últimos años, que se manifiesta de esta manera tan violenta que nosotros hoy en día estamos llamando terrorismo aquí en nuestro país? Bueno, yo me voy a referir particularmente a la realidad chilena. Yo tengo mucho respeto
por lo que los otros países viven. Entonces, estamos viviendo tiempos de convulsión en distintos países por diferentes razones. Por ejemplo, Bolivia se está expresando en la calle y también con mucha fuerza, está viviendo momentos muy críticos, por razón de que la voluntad que el pueblo manifestó en las urnas está siendo desconocida, y eso ha significado una explosión de rabia. Ahora, en el caso particular de Chile, es un caso muy muy especial y muy extraño y muy difícil de analizar, porque si miramos bien las cifras macroeconómicas y las cifras que suelen entregar los economistas, Chile es el país que está mejor en la región, desde el punto de vista del Producto de Interno Bruto, desde el punto de vista de la proporcional siempre a la población, por supuesto, de la ingreso per cápita, incluso los índices de desigualdad son menores el resto de los países de América Latina, y sin embargo se producen estas explosiones de rabia, de ira y de insanidad en las calles. Yo tengo una interpretación que va un poquito más allá. Yo siento que uno no puede analizar una realidad social solamente desde las cifras económicas, porque las cifras económicas son frías y no muestran un estado moral ni emocional de una nación. Yo siento que hay una crisis que está, que el sustrato de estos actos violentos está en una crisis moral, en una crisis de ética y de valores, que no tiene que ver particularmente con una ética y con valores de carácter ni religioso ni nada que se le parezca, pero es una crisis en donde la gente se ha acostumbrado a exigir, a reclamar. Los sindicatos, las agrupaciones gremiales piden, exigen, los estudiantes exigen, piden, todo el mundo exige y pide, pero se ve poco que se ofrezca algo a cambio. Entonces la sociedad está caminando en una dirección en donde los valores se han deteriorado profundamente. Tenemos índices de corrupción que no habíamos tenido nunca en mi país. Tenemos empresarios que se coluden para fijar precios y en perjuicio directo de la gente que tiene muy poco para subsistir. Y sin embargo hay un abuso de parte del empresariado. Hay abuso de parte de los políticos que también se coluden, porque cuando ellos alegan que los empresarios se coluden y hacen verdaderos carteles para fijar precios, también los políticos hacen carteles para votar, se juntan en bloques, hacen unos acuerdos ahí detrás de las puertas, a espaldas del pueblo, para evidentemente llegar a satisfacer sus propias necesidades. Uno tiene que... Una crisis, entonces, desde mi punto de vista, no solo es un problema económico, tiene que ver con crisis de liderazgos morales y éticos. Incluso ha sido muy visible que ha habido una crisis muy profunda en las cúpulas de la Iglesia Católica, que se supone que son los líderes morales y éticos de una nación. Es decir, que uno tiene que hacerse responsable también por sus actos, y uno tiene también que ser parte o ser protagonista de las decisiones que se tomen en el tema social y en el tema político de cada país. Por supuesto que sí, y además cada uno de nosotros, y esto es un llamado de reflexión muy profundo, nosotros carecemos hoy día de líderes espirituales en el mundo, no estoy hablando solamente en Chile. Cierto. No tenemos un Gandhi, un Martin Luther King, no tenemos gente que conduzca, que ejerza liderazgos morales, que han hecho cambios sociales fundamentales en distintas sociedades, ya no desde la economía, no desde las cifras macroeconómicas, porque esas cifras no le llegan en realidad a la gente que está viviendo mayores dificultades. Sino lo integral. Pero hay liderazgos morales en donde se conduzca a los pueblos por una vida ética, por una vida de respeto por los demás, de responsabilidad. Alberto, extraordinario. Yo estoy tratando de digerir y sopesar cada cosa que dices con enorme placer, porque muchos conocen tu talento musical y pocos tu talento social, intelectual, político, tu nivel de sensibilidad. Esto último, tan cierto y tan preocupante. ¿El Papa no ejerce ese liderazgo que tú reclamas? No, porque el Papa ha hecho yo no siento que sea el líder que aglutina a todos sus feligreses en torno a una mirada común. ¿Por qué? Yo siento que el Papa ha
ha preferido o ha dado una mirada que tiene mucho de política. Esa mirada no es la que uno espera de un líder religioso. Los líderes religiosos tienen que ser líderes de todo su rebaño. Y aquí pongo un punto de observación sobre también los líderes políticos. Cuando un presidente llega a ocupar la primera magistratura de la nación, cuando llega ahí, es elegido por una parte del pueblo, elegido por un porcentaje determinado de la población. Pero una vez que está ahí sentado, ya no gobierna para solo ese porcentaje, está gobernando para todo el pueblo. Es decir, el presidente de los ecuatorianos es el presidente de todos los ecuatorianos. Y eso es lo difícil para ejercer ese cargo, porque ahí tiene que empezar, no hay otra opción, a escucharlos a todos. Tiene que empezar a entender que el país se conforma de millones de miradas distintas. Y si bien es cierto, llegó con el apoyo de una parte de la población, esa parte estará incluida y seguramente será la que guíe la agenda, que así debe ser, porque por algo fue elegido, pero muy de la mano de lo que los otros piensan, los que no están de acuerdo con él. También. Todos deben ser escuchados. Y cuando alguien no es escuchado, y eso le pasa hasta a un niño, que cuando no es escuchado, empieza y se enoja, empieza hasta a romper lo que tiene alrededor, porque lo que más quiere un ser humano es tener un flujo de comunicación en dos direcciones. Correcto. Cuando la comunicación va en solo una dirección, el individuo se deteriora mucho y empieza a enojarse. Alberto, mil gracias por ampliar tu pensamiento y reflexión respecto a la crisis chilena. Ha sido enormemente inspirador y esclarecedor. Y sobre todo, para mí, una gran satisfacción el compartir con nuestra audiencia un aspecto poco conocido y explorado, pero sin embargo para quienes lo conocemos muy valorado, de Alberto Plaza. Yo me enamoré con una canción que creo que tituló De tu ausencia. Es verdad que la razón no acompaña lo que siento. En este caso, su razón acompaña mucho lo que pasa en Chile. Desde Estados Unidos a las 7:37, enorme gratitud para Alberto Plaza por este análisis y esta reflexión.